Pues es una locura lo que estamos viendo, lo que vivimos. Aranceles de más del 100% de China hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia China. Son las dos superpotencias, son los dos gigantes. Pablo Ullosa, qué gusto, querido Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Vela, querido Sergio. Querido estás? Manuel, Pablo, Gabriel. Muchachos. Con historias, con contextos, con poblaciones, con pesos y contrapesos, muy distintos unos y otros, China y Estados Unidos, pero ahora en esta batalla global, Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, ciertamente hay disparidades, pero parecieran estar enfrascados Estados Unidos y China gracias a sus gobiernos, hay que distinguir, Sí. porque no necesariamente los intereses de la mayoría de las personas de estas naciones coinciden con las estrategias o los caprichos de sus respectivos gobiernos. Parecieran estar enfrascados en un pulso, en una guerra de venciditas, a ver quién derrota primero, escalando además el tema de los aranceles, que es encarecer el mercado. Creo que en detrimento de los consumidores, no solamente de China y de Estados Unidos, y del desarrollo de ambas sociedades, sino de todos los que comercian con ambas naciones. A diferencia de otros momentos en que, bueno, a ver, yo no soy especialista en economía, casi me da un poco de pudor entrar a estos temas porque puedo errar con mucha facilidad, pero bueno, me aventuraré un poco con la indulgencia de ustedes y la del público. Pero a ver, a diferencia de lo que sucedía en otros momentos de la llamada Guerra Fría, que enfrentó a la entonces Unión Soviética con Estados Unidos y que básicamente era una cuestión de hegemonía militar y política, una disputa sobre los territorios sobre los cuales cada uno de estos países influyen, y por supuesto con modelos económicos distintos, debemos reconocer algunas rarezas hoy en día. En primer lugar, que la economía se ha mundializado, lo que se ha dicho habitualmente como globalización, ¿no? Que en realidad es un anglicismo. Esta idea de que no hay prácticamente fronteras para el comercio, aunque evidentemente puede haber tarifas, aranceles, impuestos, etcétera, etcétera. La otra, que es aún más complicada, que la mundialización o globalización de la economía, con lo cual evidentemente lo que sucede en un lugar afecta a otro con una inmediatez inusitada o sin precedentes, y además evidentemente la tecnología, la informática ha facilitado todo esto. La otra que digo que es bastante más complicada de entender es que China tiene un sistema político autoritario, pero una economía de mercado. Entonces, parece ser una contradicción en sus términos. Es un caso único en eso. Es un caso único, es decir, capitalismo de Estado, una dirección férrea de un partido único, una nación en la que pues las libertades civiles pasan a un plano muy inferior, si es que las hay, donde se puede hacer muchísimo mientras no se ataque un status quo del sistema político. ¿Y qué vemos en Estados Unidos como contrapartida? Lo que era una sociedad ejemplarmente abierta se está volviendo una sociedad pasmosamente cerrada, y con un autoritarismo en ciernes que ahí va. ¿Cómo lo ves, Pablo? Coincido con Sergio, quizá nadie ilustra más la confusión de nuestra ¿En lo era. económico también? No, en el mensaje general. En lo general. ¿Y vas a ser indulgente con él? Igual, no, yo tampoco sé nada de economía, pero creo que sí parte de la locura de nuestro tiempo, como mencionó Sergio, es que de pronto si llegara un marciano y leyera las noticias de los últimos 2 meses, pensaría que el campeón de la globalización es China, un país comunista, y que el campeón el enemigo del comercio mundial es Estados Unidos, que es un... Sí, del proteccionismo. Sí, Exacto, sí. ¿no? Entonces, eso ilustra la confusión de nuestra era. Ahora, como yo no sé nada de economía tampoco, me voy a remitir a algo que manejo un poquito mejor, que es
algo que nos remite a un viejísimo historiador llamado Tucídides. Cuando agarras ahora una revista importante internacional, es común que se hable de la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Bueno, Tucídides era un historiador al que le tocó la guerra del Peloponeso, siglo V y IV, que enfrentó a un poder que ya estaba establecido desde hacía mucho tiempo en toda esa zona del Mediterráneo, que era Lacedemonia, Esparta, con un nuevo poder que estaba surgiendo, que era Atenas. Y Tucídides dice, en su historia de la guerra del Peloponeso, en un fragmento muy citado con justicia, dice que la verdadera causa de la guerra, la verdadera causa de ese conflicto entre Atenas y Esparta, aunque no la declarara, esto es interesante, o sea, no era la que declaraba la gente, pero él ve que la verdadera causa de esto era justamente que, habida cuenta de que ya había un poder, una hegemonía de Esparta, los espartanos, al ver que surgía un nuevo poder, se espantaron y la lucha se volvió inevitable. Bueno, ahora se habla de la trampa de Tucídides precisamente porque no es la primera vez a lo largo de la historia que ha pasado eso, pero ahora otra vez está pasando esto. Teníamos un poder hegemónico mundial, Estados Unidos, clarísimo, desde hace mucho tiempo, sobre todo una vez desaparecida la Unión Soviética, pues todavía más, y de repente empieza a surgir otra potencia económica, militar, que es China. Y algunos especialistas se preguntan si el mundo contemporáneo sería escapar de esa trampa de Tucídides, es decir, del hecho de que la potencia hegemónica de más largo tiempo, Estados Unidos, se sienta o no se sienta amenazada con China, y si eso pueda llevarlos a un conflicto pues que no solo sea comercial, sino que pase de lo comercial, porque recordemos que pues China, sobre todo la dirigencia china, pues ha manifestado una y otra vez sus ambiciones territoriales. Sí. El hecho de que Taiwán, pues básicamente esté amenazado, y Taiwán es una economía muy importante, incluso para Occidente, para todos nosotros. Ahí se producen la mayoría de los microprocesadores de nuestras computadoras y teléfonos inteligentes vienen de Taiwán. Y si China desatara una ofensiva contra Taiwán, pues sería una catástrofe mundial. Pero es que el imperio tiene, tremenda. digamos, ese ADN, ¿no? De expandirse, de crecer, de abarcar lo más posible. El poder en general, ¿no? Sin duda. Gabriel. Sí. Bueno, pues yo tampoco soy economista, pero sí fui. Entonces ya vamos. Sí fui, y por ti seré, pensé que ibas a decir. Y por ti seré. Pero sí fui. Es que yo acudí a un querido amigo con serias dudas. Él es un psiquiatra, ¿no? Entonces le dije, doctor, fíjese que yo tengo un problema. Me dijo, no, todas las consultas causan honorarios. No, espérate, no se trata de eso. Yo fui economista, tengo una maestría en economía. Sí. Estudié sociología, también tengo una maestría. Me dedico al análisis político y no entiendo este personaje de Trump. Y me dijo, pues por eso, precisamente, porque eres economista, sociólogo y politólogo. Es un caso para los psiquiatras, ¿no? Una personalidad tan egocéntrica, tan dada para el show político como es Trump. A mí me llama mucho la atención que sea una persona como él el que ponga o intente poner fin a toda una era en la historia del mundo. Porque eso es lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y aparte con ideas tan atrabiliarias y antiguas, como me enseñaron mis maestros de historia del pensamiento económico, y por allá en el siglo XIV, XV y parte del XVI, pues era cuando los estados-nación se estaban constituyendo en estados poderosos y la tendencia a la centralización del poder hizo los estados absolutistas, ¿no? Y la doctrina económica que primaba en ese momento era el famoso mercantilismo. Es decir, proteger el mercado interno, unificarlo y cargar con impuestos, la palabra arancel yo creo que va a ser la palabra de moda de todo el año de lo que viene, al comercio extranjero. Entonces esto de acumular y tratar de enriquecerse internamente, al parecer era la clave. Esta doctrina se llamó mercantilismo, ¿no? Inmediatamente filósofos tan serios y graves como David Hume, que atender a la Ilustración escocesa, criticó esas bases, esa doctrina. Dijo, no, al contrario, es la apertura la que da la riqueza, ¿no? Posteriormente su amigo, colega íntimo, Adam Smith,
pues, logró demostrar en la riqueza de las naciones que es el intercambio en donde está cifrada la riqueza de las naciones, no en la cerrazón ni en la acumulación interna, ¿no? Y ahí se inaugura la era que aparentemente hoy está tocando a su fin, ¿no? Del liberalismo con el libre mercado y el libre intercambio de las mercancías, ¿no? Quien hegemonizó esta era, particularmente a partir de la segunda posguerra, fue justamente Estados Unidos, ¿no? Todos los valores asociados además a la doctrina política colateral del liberalismo, las libertades, etcétera. Y como lo dice Pablo, resulta una gran paradoja que una potencia, ¿sí?, como es China, que tiene esa doble condición, ¿no?, que es un socialismo pero de mercado, sí, es una concentración de poder impresionante que no tiene nada que ver con lo liberal más que en ciertas áreas de lo económico. Recuerdo cuando aquella vez grabábamos Asuntos, ¿te acuerdas, Pablito, que salimos a la calle, al barrio chino? Pablo decía, pues ya lo dijo Deng Xiaoping, ¿no? A mí qué me importa el color del gato si sabe cazar ratones, ¿no? Esto es capitalismo, no es capitalismo. El caso es que China se instaló ahorita como la segunda potencia, ¿no? Y la confrontación ahora se da a propósito de esta lucha por los aranceles, ¿no? Y China, en efecto, es el único país del mundo que ha resistido el embate de Estados Unidos. Por ahí se vanaglorió Trump de que hay 50 países esperando tocar la puerta para negociar, lo cual nos habla que hay un impulso aquí más que una estrategia, una hibris, ¿sí?, del personaje principal que le encanta el show, le encanta la política como espectáculo y está feliz Ahora, de para que 50 resistir, países vengan y, como él lo dijo de una manera vulgar que no voy a repetir acá, le quieran... exactamente, y que el mundo lo tenga a sus pies. Con eso él tiene suficiente. Pero para resistir es porque es muy fuerte también China. Bueno. Tiene mucha fuerza. A ver, entre los dos países traen un poco. Es el único que se le puede del 40% del PIB global. Ya vivimos el mundo al revés, lo decías Pablo, lo decías ahora Gabriel. El proteccionismo en un espacio, digamos, de libertades que hubiera sido o era Estados Unidos o debería seguirlo siendo. Libre mercado en un país, pues un país comunista, un país socialista, y los defensores ahora del TEMEC, del libre mercado de nuestro país, antes eran quienes atacaban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, pero de manera violenta. Ya el mundo al revés. No, nada más falta oírlos gritar que viva Salinas de Gortari. Exacto, sí. Pero bueno, vamos a dejar de momento lo que nos deja atónitos y veamos algunas cifras. Hay disparidades. La economía estadounidense sigue siendo considerablemente más grande que la China, sobre todo si hablamos en términos de población. Es decir, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos ronda los 15 trillones, que son los millones de billones, que el billion en Estados Unidos o en inglés son miles de millones. Entonces son como el equivalente al billón en castellano, es lo que se considera trillones. Son cifras astronómicas. Pero China tiene la mitad, 7.2. Sin embargo, China tiene 1.300 millones, más de 1.300 millones de habitantes, y Estados Unidos más de 300. Es decir, hay una diferencia de 1.000 millones de personas. Con todo estamos hablando de economías gigantescas. Entonces, yo pienso que hay una cuestión profundamente imprudente de parte de Donald Trump, que consiste en esta bravata, suponiendo que va a doblegar a todos. Habrá quien tenga que doblegarse frente a las circunstancias. No creo que sea el caso de China, porque efectivamente China tiene además, más que una ambición, yo aquí quisiera hacer una distinción simplemente por precisión histórica, más que una ambición de expansión, tiene el ánimo de recuperar lo que considera una sola entidad política, que es China, incluida la isla de Formosa, que es Taiwán. Formosa era el nombre portugués. Curiosamente, tanto Taiwán, cuando representaba como República de China y no República Popular de China, la China nacionalista, los intereses de China internacionalmente, era considerada como legítima representante de toda China.
Y China, la República Popular China dice, bueno, pues nosotros somos los legítimos representantes. Se habla de una sola China en los dos puntos. Entonces, eso también es un status quo bastante complicado, bastante atípico, porque todo el mundo respeta el comercio con Taiwán, pero Taiwán está fuera de la ONU desde que entró la República Popular China y desde que Estados Unidos decidió normalizar sus relaciones en 1979, después de 7 años tras la visita de Nixon. Ahora es el terreno comercial, pero puede significar un parteaguas también en términos geopolíticos, culturales incluso, por supuesto de hábitos de consumo, de acercamientos, de proximidad entre potencias, de formas entre los gobiernos. ¿Puede significar esto? Estamos ante un cambio cultural también. Pues, bueno, yo creo que sí, y que es un cambio geopolítico importantísimo. Digamos, no sé si lo logre Trump, pero Trump realmente quiere rehacer todo el mundo que Estados Unidos mismo formó al final de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la Guerra Fría. Y él está dispuesto a modificar todo eso para que pues para recomponerlo a su imagen y semejanza. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene un problemón, aunque sean mucho más ricos por persona que China, tiene un problemón de que consumen muchísimo y producen poco. Y la gente está sumamente endeudada y el gobierno de Estados Unidos está sumamente endeudado. Está quebrado. Que el chino, técnicamente. Los chinos son un pueblo más ahorrativo y tienen unas reservas increíbles. Y venden muchísimo al mundo. Y es muchísimo Fabrican más fácil. mucho y venden mucho al mundo. Imagínate qué problema tienes si no produces o qué problema tienes si no hayas a quién vender. Es peor no tener que producir. Los chinos encontrarán nuevos mercados, pero a ver quién... Los tienen, de hecho. ¿no? ¿Quién saca de deudas a Estados Unidos? Que ese es el reto. Sí. Además, entre China y Japón tienen el 7% de la deuda de Estados Unidos. Es decir, ahora pueden provocar una crisis en la venta de los bonos del Tesoro, que ahí sí no lo han sacado como arma los chinos, pero lo pueden sacar en cualquier momento, además de la devaluación del yen. Entonces yo creo que Estados Unidos no es la... Y Trump yo creo que reculó un poquito y dio esta tregua de los famosos 90 días porque está siendo objeto de unas presiones impresionantes internas. Sí, es insostenible. Además, sí. Ahora, lo que puede caer en entredicho ya es su liderazgo y su credibilidad. Pues sí. Parece que no viene el caso, pero yo quiero terminar citando a Tucídides. A ver. Rápidamente. La felicidad se basa en la libertad y la libertad en el coraje. Tucídides. Muy bien. No hay más que decir. Gracias, Pablo, Gabriel. Gracias, Pablo. Viernes, buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásale.